Hola, ¿qué tal amigos del Túnel del Tiempo? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube de mi queridísimo amigo Paco Rocking. Bueno, hoy continuando con las aventuras, viajando en el tiempo precisamente para recordar a las grandes figuras del rock and roll de siempre. Yo diría de los años 60, pero no son de los años 60 únicamente, son de siempre. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que mi queridísimo Paco Rocking. ¿Cómo estás, Paco? Bien, Humberto, gracias a todo el público que nos hace favor de ver. Y esta ocasión tenemos a un gran personaje, Humberto. La verdad, un ícono de la música de siempre, el señor Meni Muñoz. Meni Muñoz, vocalista de Los Hitters. Hitters. ¡Aplausos! Así es, aquí estamos. Para una de las grandes estrellas de nuestro rock and roll que vive aquí vives, Meni, mira, aquí vives y no pagas renta. Bienvenido Eso al es. Túnel del Tiempo. Pues ustedes son ampliamente correspondidos porque guardamos un gran cariño y una gran amistad por ustedes, tanto por ti, Humberto Cantú, tantas vivencias, tantos recuerdos, tantas entrevistas en tus programas. Tantas parrandas. Muy vistos. Uy. Si recordáramos así. Y no se diga con mi gran amigo también y colega Paco Rocking. Bueno, pues estrenando programa El Túnel del Tiempo, que tengo entendido. Somos de los primeros que estamos en esta entrevista y nos sentimos pues muy a gusto y muy privilegiados de estar con ustedes este día, esta tarde. Gracias, Meni. Pues comenzamos esta aventura y pues bueno, el señor Cantú es toda una autoridad en estos menesteres, ¿verdad? Adelante, señor Humberto Cantú. Sí, muchas gracias, Paco. En realidad, pues a mí me gustaría mucho que Meni Muñoz nos llevara de la mano por ese camino que él ya recorrió desde los fabulosos años 60. Ese camino que estuvo plagado de espinas, de muchas cosas, con unas dificultades tremendas para un grupo de rock and roll que venía del norte, que venía de Chihuahua y que se tuvieron que enfrentar a la gran ciudad, a la gran capital, a las compañías disqueras, a pedir la oportunidad, a tocar la puerta. Pero pues Meni Muñoz es el más autorizado para que nos comenta. Primero, ¿cuáles fueron los orígenes de los Hitters? ¿De dónde viene Meni Muñoz? ¿Por qué de golpe y porrazo se convirtió en el hombre respetable y ganó pues una gran cantidad de votos, una gran cantidad de aplausos, pero pues muy pocos centavos, ¿no, Meni Muñoz? Surgiste en Chihuahua. Sí, así fue y nos remontamos a 1964. Comenzamos por allá, estábamos en pues la vida de estudiantes como todos los grupos y hacíamos nuestros pininos, teníamos intenciones ya de estar en la música porque teníamos grandes referentes en aquellos años, los Sapson de Agua Prieta, Sonora y los Seventeens de allá de Chihuahua. Los Seventeens, otro grupazo súper, y la admiración por esos grupos que ellos ya estaban en la cima y nosotros con todas las ganas de comenzar. Y bien lo dijiste y mencionaste que no fue fácil decir, sí, comenzamos así en estos años, pero fue un gran camino que recorrer, porque antes se antojaba muy distante la frontera Chihuahua con la capital. No era fácil trasladarse, venir. En fin, lo del tiempo ha cambiado y ahora pues es muy fácil y en 1 hora y media está uno de un lugar a otro en distancias, pero así comenzamos la vida de estudiante con muchas ansias, con muchas ganas, y los grupos allá nos recomendaron mucho, váyanse a México. Pues sí, pues vámonos a México, la capital, pero vuelvo a repetirlo, bien lo dijiste, Humberto, que no era fácil andar tocando puertas en las compañías porque fue una época muy bonita, yo la podría llamar una época de oro, en la que había muchos grupos, muchos conjuntos aquí en la capital y se estaba dando una combinación muy curiosa. Todavía la raíz del rock and roll puro, el rock and roll de los 50 con la intervención de la música de la ola inglesa. Entonces ya se estaba funcionando un género musical, el pop, con el rock and roll. Y a nosotros nos tocó ese remolino y para bien, porque fusionamos un poco el rock and roll con la música pop.
pero aquí en México pasamos muchas peripecias. Hablar de los Hitters es hablar de una gran historia, de uno de los grupos legendarios, de esta segunda etapa, como tú dices, del rock and roll, la época considerada el go-go, y que vino también el jerk, y que llegó la yenca y todo eso. Grabaron, como estabas comentando ahorita, influenciados por los Kings, como El Hombre Respetable, ¿no? Sí, Grabaron así es. cosas de otros grupos de esa época que les pegaron muchísimo. Pero para llegar a esto, mucha gente, sobre todo los chavos, las nuevas generaciones, han de pensar, ay, qué padre, ¿no? Llegar a la televisión, te arreglas, te vistes, tocas y te piden autógrafos y te pagan. Pero para llegar a esto, hay todo un camino anterior. Tú incluso habías hecho pruebas con la comparsa universitaria de La Laguna, habías probado de aquí para allá y de allá para acá, y recorrer esas distancias que, pues no sé, venir de Chihuahua a la Ciudad de México eran como 20 horas en aquel tiempo, ¿no? Sí, así es. Detrás de ya el nombre Los Hitters y éxitos en radio, hay mucha historia atrás, y que necesitaríamos mucho tiempo, pero sintetizando un poco, pues sí, tuve intervención como un poco menos de un año allá en Torreón, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con la comparsa universitaria, que nos escucharon precisamente con lo que era lo poquito, los cimientos de los Hitters. Entonces necesitaban una voz cantante y me llamaron. Muy bien, porque era una organización ya completa. Pero pues yo seguí extrañando lo que estaba formando junto con Juan José García, el Johnny García. Precisamente te iba a preguntar los nombres de esos Sí, guitarra original originales. de los Hitters. Sí, ahorita los mencionamos. Claro que sí, Paco. Y pues mucha historia atrás. No fue fácil llegar aquí a la capital, porque la época, sí, muy bonita, de los cafés cantantes, esa época que les contarán a ustedes. Pues yo guardo unos recuerdos muy bonitos, porque es la esencia del rock and roll, la vida estudiantil. La vida estudiantil no había ni cerveza, ni vino, ni nada. Y contra todo lo que se diga que de drogas, todo eso, nada. Un ambiente estudiantil en los cafés cantantes, que fue cuando llegamos aquí. Nos y fueron, cuentan que, perdón, nos ¿sí? cuentan que fue una época muy bonita, ¿verdad, Humberto? Sí. Nos cuentan. Sí, todavía no nacíamos. Así es. Pero drogas, pues nada más cuando tenían que Hay empeñar la guitarra. que y pagar, eso, pagar. las que teníamos nada más de deudas. Pero sí era bonito el ambiente estudiantil, porque llegaban las chicas, sobre todo en los cafés cantantes, eran siempre más mujeres. Vamos a decir, siempre el lleno era de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Y claro, chicas, muchachas estudiantiles. Y se veía muy bonito la época, la vestimenta que se usaba en aquel tiempo. Y sobre todo que todos llegaban, las mesitas eran pequeñas, las sillitas también, como banquitos. Y en todas las mesas se veían libros, cuadernos, libros. Pues una época muy limpia, muy bonita, y el mero rock and roller. Meni, perdón. Cuéntanos, ¿quién fue el enlace para que ustedes vinieran de Chihuahua para la Ciudad de México? Yo siempre les he llamado, muy buena pregunta, Paco. Hicimos una gira. Nosotros surgimos de las fiestas de allá de Chihuahua. La patrona en nuestras iglesias allá en Chihuahua es Santa Rita. Entonces cada año se hace una feria muy grande en la ciudad, en la capital, en mera Chihuahua. Y en el mes de mayo se hace la feria anual de Santa Rita. Entonces hicimos una gira con los Abson. Claro, nosotros todavía no grabábamos. Ellos eran nuestros referentes, nuestros ídolos, y veían el éxito que teníamos, y ellos nos decían que estábamos muy hechos como para que ya nos viniéramos a la capital. Estábamos hechos, y ellos veían el éxito que teníamos, y la gente nos respondía muy bien. Dice, váyanse ustedes, aquí ya no tienen nada que hacer, váyanse a grabar. Pues sí, váyanse a grabar a la capital, pero no era tan fácil. Así Muy es. Muy bien. En aquel tiempo llegaron la compañía de discos Orfeón tuvo confianza en ustedes, tuvo fe en ustedes, y de alguna manera también tuvieron el apoyo de Jaime Almeida, que en aquel tiempo siempre fue un conocido
comentarista de espectáculos y sobre todo de música, ¿no? Jaime Almeida, que tenía ya un grupo que se llamaba las Lagartijas Pintas, creo. Así es, correcto, es correcto. Sin comunicarnos los grupos de Chihuahua, salimos casi al mismo tiempo 3 grupos de Chihuahua para la capital. En uno de ellos, el vocalista era Jaime Almeida, que en paz descanse, de allá de Chihuahua, y en el otro era Héctor Sáez, que después se dedicó mucho a la telenovela, pero era un buen cantante. Él también llegó, pero llegó sin grupo, comenzó a cantar aquí en los cafés cantantes como solista y en bares, y después pasaron 2 o 3 años y nos dimos cuenta que los 3 cantantes de allá de Chihuahua estábamos aquí, y fue cuando nos reunimos. Fue una cosa muy agradable porque no sabíamos uno de otro, no sabíamos, y salimos así todos de allá de Chihuahua, y acá nos encontramos, pero ya cuando habían pasado ya como 3 años y estábamos como ya encaminaditos en la cosa de los discos y en el ambiente artístico. Bueno, y entonces de pronto entraron a la sala de grabación y colocaron el primer éxito. ¿Cuál fue? Pues la primera canción que grabamos le puse Hey Lucy. Ese fue el primer tema. Es un cover de Hen on Sloopy. O sea, el Lupe, como se conoció aquí. Es Lupe. Y grabamos también en esa misma sesión La Tierra de las Mil Danzas, la hora del Yerk, como se conoce también. Y 2 temas más por ahí, fueron 4. En esa sesión no iba El Hombre Respetable, sino que nos dijeron, bueno, esto fue como una prueba, como un casting. Ahora, tráiganse preparados algunos temas para la próxima semana para hacerles ya una grabación en forma. Y entonces a los siguientes 10 días ya traía yo la letra para el tema de Hanky Panky y Un Hombre Respetable. Así fue. Pero aquí cabe mencionar que yo no había escuchado, compré el disco allá en El Paso, Texas, pero no había escuchado la canción, sino que, como nos dijeron eso en la compañía, van a grabar ya en forma, entonces traigan letras, algo preparado para dentro de unos 8 o 10 días. Nosotros les avisamos. Entonces dije, traigo unos discos que compré allá en El Paso. Comencé a escucharlos y nos prestaron por ahí un aparato, y desde un principio, no sé por qué, me hizo, como dicen ahora, me hizo clic la de Un Hombre Respetable. Se me hizo repetitiva, pero a la vez lo que decíamos en aquellos años, aunque yo no tenía la experiencia, pero ya traía yo algo de que esa canción tenía bastante de comercial, por lo repetitivo que estaba, y se pegaba fácil. Ya era intuición mía y así fue. Le puse esa letra, les encantó, y al mismo dueño de la compañía, el señor Rogerio Azcárraga, le encantó el tema desde un principio. Coméntanos, Manny, ¿tú hiciste la mayoría de las adaptaciones de las letras de los éxitos de los hitters? Sí, algunas pudieran tener un 50% o un 30% de lo que dice en inglés, pero hay temas como Un Hombre Respetable que no tiene nada que ver la letra con la original inglesa del grupo Los Kings, uno de mis grupos favoritos. Entonces, pues la letra original, hablar de una persona ya adulta, se estaban dando los cambios de generaciones en muchos países, sobre todo en Inglaterra, de la juventud no ser ni pensar igual que los adultos. ¿De qué manera? Pues de que, por ejemplo, los Kings hacían un poco de sátira y era una persona adulta que estaba enamorado de una chica. Nunca se lo decía, era una vecina, porque aquí cabe mencionar esa frase que dicen de el qué dirán. Dicen, pues un señor ya grande y se anda fijando en una muchachita, y él pues nomás la saludaba, no podía hacer nada por el qué dirán, porque era adulto
Y después eso ya no fue válido, hoy puede andar, las edades ya no importan, en fin. Pero eso fue con el tiempo. Pero en Inglaterra que hay una palabra, a ver si la encuentro, son los ingleses son muy, Quisquillosos. pues muy formales también, la forma de vestir y todo, y se daba aquella cosa todavía del bombín y hasta el bastón, vestir muy bien y todo eso. Y entonces por eso se decía que eran hombres respetables. Ah, viste bien, es un hombre respetable, su buen bombín, su buen bastón, eran cosas que eran indispensables para que un caballero se le pudiera mencionar así. Elegantes. Sí, era esa vestimenta, Paco, todos esos adornos hablaban del estatus de una persona. El que usaba buen bombín, buen sombrero, parecido a esto también, y un bastón que ya me hace falta, decían, pues es una persona respetable. Y todavía se menciona un poco, es respetable, pues ahora se le dice respetable por el dinero o por ciertas cosas. El dueño de una fábrica, el dueño de un gran negocio, cosas así. Pues un señor respetable, su esposa. El cantante de un grupo de rock. Sí, también, claro que sí, porque se alcanzaron mucho estatus bien. Hay cantantes que no nada más el placer de cantar, porque también se dice, estamos en la música por dos razones, porque nos gusta, porque somos bohemios, pero también por ganar dinero. Esa es la cosa. Y para no desligarnos mucho y separarnos de la letra de un hombre respetable, pues lo que dice en inglés no quedaba mucho aquí en México. Como que no. Pues una persona que se levanta a la misma hora, llega a la oficina a la misma hora, llega bien vestido, todos. Pues aquí yo dije, le pongo eso, no le va a interesar a la gente. Pues no le va a interesar a la gente. Entonces decía yo, pero me gusta el título, un hombre respetable. Entonces, ¿qué hago? Escribo que era una persona que robó bancos, hizo mucho dinero. Pues como que por ahí no va. Entonces, una persona que se sacó la lotería, puede ser por ahí que llegó a tener dinero. Otra cosa, dije, no, mejor voy a decir que alguien que no tenía nada y que le metió ganas al trabajo, hizo dinero. Y después le llamaban un hombre respetable porque tenía mucho dinero, pero trabajó de día y de noche y amasó fortuna, así como Paco, que trabaja de día y de noche. Pues es cierto, eso vale en todos los tiempos, no nada más ahora. Pues en realidad el que sí trabaja mucho, llega un momento en que pues estás cosechando, ¿no? Muy bien, pues este hombre respetable que aquí lo ven, que está vivo, que es una de las grandes leyendas de nuestra música, nos acompaña esta tarde, esta noche, esta madrugada o esta mañana, dependiendo la hora en la cual usted consulte nuestra página. Está con nosotros hoy Manny Muñoz en el Túnel del Tiempo.